has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. Murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. In all cases, the killers are eating the flesh of the people they murder. Repeating, in all cases, the killers are eating the flesh of the people they murder. Bienvenidos sean a las puertas del infierno. Yo soy el que mora en las sombras, el que susurra en sus oídos mientras duermen. Yo soy su amigo el dragón. Y en esta ocasión muy especial, estando tan cerca del primer aniversario de las puertas del infierno, tenemos a la más especial invitada de las puertas del infierno, Aura. Y nos contará otras de sus anécdotas aterradoras. Espero que este episodio sea de su agrado. Y bien, Aura, ¿puedes saludarnos? ¿Qué tal te encuentras en esta terrorífica madrugada de noviembre? Hola, ¿qué tal todos? Pues muy bien, un poco emocionada por compartir una vez más aquí en este espacio algo de lo que me ha tocado vivir y que bueno, a veces está como difícil de entender cómo es que suceden estas cosas, pero bueno, espero que les gusten las anécdotas que se van a compartir. Gracias por invitarme. Siempre seas bienvenida, no necesitas invitación, ya sabes que están siempre abiertos los micrófonos aquí, en este tu programa, Las Puertas del Infierno. Y con esta introducción, pues vamos a comenzar por contar la primera de las anécdotas de la noche, en las que Aura nos va a deleitar y nos va a aterrorizar hasta ponernos de punta los pelos de la piel con su narración. Escuchémosla atentamente. Bueno, entre varias que me han ocurrido, varias situaciones, han sido muy pocas las que me han tocado estando acompañada por alguien, y creo que esas son de las que me dan como más certeza de que estoy segura de lo que vi, no dudo tanto como en otras ocasiones que a veces uno piensa que la imaginación o la mente te juega ciertas bromas, pero cuando estás acompañada y los dos vemos lo mismo, es como más fácil de creer. Y es que en una ocasión fuimos al trabajo de mis papás, mi hermano y yo, cosa que hacíamos eventualmente, tampoco era tan recurrente, pero cuando íbamos, pues por lo regular permanecíamos mucho tiempo ahí. Ese lugar, desde siempre que yo estaba muy pequeña, recuerdo que me daba mucho miedo, sobre todo ir al baño. Así brevemente, ese espacio se divide, bueno, tiene lo que es su entrada a ras de calle, pero va bajando las escaleras, ese sería como la recepción, y luego hay otras escaleras para bajar hacia otro espacio donde se impartían clases.
Y había otras escaleras todavía más profundas para ir a los sanitarios. Entonces, a mí me da mucho miedo pasar por esas escaleras porque para empezar ir hacia abajo iba oscureciendo todo lo que había, y por más que había iluminación era como muy extraña la sensación. Además era un lugar tan abierto y tan así tan con poco mobiliario, pues. Entonces se sentía mucho frío y recuerdo pues esas sensaciones y me da calosfríos porque sí es muy extraña toda la vibra que se siente ahí. Y bueno, así brevemente también, mi papá mucho tiempo se encargaba de llegar y abrir ese lugar y hacer como el aseo de manera inicial antes de que llegaran todas las personas. Y recuerdo que él prefería ponerse a escuchar música porque sabía que había un momento en el que siempre se escuchaban como muchos ruidos. Cuando les hablo de que era como tipo bodegas, pues los sonidos eran todavía más intensos. Todo lo que se escuchara, algo que se cayera, era como muy fuerte. Entonces a mi papá como que le daba miedo escuchar y prefería ponerse música. Entonces había veces que nos contaba algunas historias donde veía sombras, donde escuchaba cosas que no, pues como que no eran tan fáciles de explicar. Y como que todo eso se me quedó en la mente, pero nunca me había tocado ver hasta una ocasión que, que fuimos con mi hermano, como iniciaba el relato. Mis papás por algo tuvieron que salir. Dijeron, ahorita regresamos, no se preocupen, venimos por ustedes, aquí quédense. Y bueno, fue un día en que realmente no había habido tanto movimiento en ese lugar. Estábamos prácticamente solos, mi hermano y yo, solamente esperando a que llegaran mis papás por nosotros. Y me acuerdo muy bien que donde estábamos nosotros era la oficina principal de todo ese lugar. Y pues tenía ventanas, tenía cristales por los cuales se podía ver hacia afuera y todavía hacia la planta que se va haciendo hacia abajo. Y me acuerdo que mi hermano y yo estábamos así platicando normal, tranquilos, sin pensar nada malo. Y los dos vimos pasar a alguien así como algo muy sólido y así como muy constante el movimiento de lo que habíamos visto. Entonces los dos nos quedamos viendo y le dije, ¿viste lo mismo que yo? Y me dijo, sí. Y fue así como una sensación tan extraña y tan, ay no, tan así, nos dio mucho miedo porque a pesar, aparte de todo estábamos solos. Mi hermano pues sí estaba un poco más niño que yo, pero los dos no supimos cómo reaccionar, no sabíamos si salir corriendo porque pues mis papás nos habían dejado encerrados en el lugar, no sabíamos qué hacer, entonces solamente cerramos cortinas, nos volteamos, pero fue así como algo así de, híjole, sí estoy segura que lo vi, mi hermano lo vio, entonces no hay probabilidad ni alguna de que lo haya imaginado yo. Y bueno, ya tuvimos que esperar todavía una hora más, así entre los nervios de lo que habíamos visto y de que todo lo que mi papá nos había contado en su momento, que cuando llegaron mis papás fue así como que un gran alivio de que ya había llegado alguien, pero sí fue así como muy, muy extraño. Y bueno, ese lugar tiene sus propias historias, sus propios eventos y bueno, como un poquito más de contexto. En ese lugar muchas de las personas que acudían comúnmente o se suicidaban o tenían muertes muy trágicas. Parecía así como de historia, pero cuando uno presta atención a todo lo que sucede, te vas dando cuenta que todos los que iban a ese lugar tenían historias pues de violencia, de maltrato, de adicción. Y sus destinos fueron como muy trágicos. Entonces se entiende pues, o pensaríamos que mucho de lo que se aparece ahí o de lo que se puede ver son como la esencia de esas personas que frecuentaban ese lugar. Pero sí, realmente si uno va y aunque no conozcas todo el contexto de lo que sucede ahí o de lo que sucedió anteriormente, puedes sentir como esa vibra un poco extraña y que sí es incómodo en cierto momento. Y bueno, esa es una en la que creo que, como decía al inicio, alguien más lo vio conmigo, entonces estoy 100% segura que no era algo tan, algo de mi imaginación,
porque pues además estábamos solos, no había posibilidad de que hubiera habido alguien ahí, y tampoco fue hacia la calle o al exterior de que haya pasado alguien, o sea, simplemente dentro del lugar vimos pasar a alguien así enfrente de nosotros por las ventanas. ¡Qué miedo! Y la verdad es que yo estuve en alguna vez, 2 ocasiones, si mal no recuerdo, en ese lugar. La primera hace alrededor de unos... si mal no me falla, porque la memoria ya me falla bien feo, hace 14 o 15 años. Y estaban ahí en una reunión, fiesta, todo. Y sí, la verdad es que el lugar pues era como un tipo de... Tenía como el estilo de un bodegón, porque no tenía mucha entrada de luz. La entrada de oxígeno era de... pues como de un bodegón. Así, no lo puedo explicar de otra manera porque eran como las típicas ventilas de un bodegón. Hasta arriba, hasta el techo, era una altura de unos 3 metros y medio, 4, como alrededor de unos 4 metros de altura. En la primera instancia. Y yo nunca bajé a los baños, la verdad. Allá abajo había mucha humedad. Tenían algunos equipos que eran parte de la institución a la que ellos trabajaban. Y yo solamente llegué hasta ahí. Lo más bajo que llegué fue ese subnivel de que no está al ras del suelo. Pero sí, la segunda vez que estuve ahí, yo digo que algo extraño sucedió ahí, porque yo, no por alarde, pero siempre he sido una persona con mucha fortaleza. Y una vez fuimos allí a dejar algunos artículos que habían comprado sus familiares, y de la nada simplemente pum, me dio un dolor, me dio un sofoco y me lastimé la espalda muy fuerte. De ahí salí caminando nada más porque soy una persona obstinada, y porque obviamente midiendo casi 2 metros y pesando más de 140 kilos, pues su papá, su mamá y ella, imposible que me cargaran, y aún metiéndose al gimnasio unos 6 años, porque soy demasiado grande y pesado. Ella y sus papás son muy pequeñitos. Su papá desgraciadamente ya falleció, se nos adelantó, pero esa no es la historia de hoy. Vamos a qué, ahora me toca. Y yo me voy a ir a muchos más años atrás, porque yo tenía alrededor de unos 13 o 14 años. Recuerdo que todavía, pues siendo pobres, ¿verdad? En una recámara dormíamos 3 de mis hermanos. Teníamos una litera y una cama aparte dentro del mismo cuarto. Yo soy el de en medio. No, perdón. Yo soy... sí, el de en medio. Porque de los hermanos varones, uno es más grande, uno es más chico. Y yo recuerdo que esa noche no podía dormir porque mi hermano más chico, híjole, ronca de una manera impresionante, yo y más. Pero en aquel entonces estaba roncando el vato. Y yo recuerdo haber, pues, dije, ¿qué hago? Y se me hizo la luna llena, que estaba muy, muy bonita, muy brillante, muy blanquecina. Y me llamó mucho la atención, la litera quedaba la cabecera pegada a la ventana. Entonces yo recuerdo que alcanzo a recorrer la cortina y la trabo en el postecito de pues que sostiene la litera, y haciendo una inclinación del cuello hacia atrás, yo podía ver todo el cielo. Hacia acostado de mi cama podía ver todo el cielo, donde estaba la luna, las estrellas, y estaba observando la brillantez. Y estaba, yo de hecho tenía hace muchos años muy buena vista. Yo recuerdo que estaba viendo detalles de la luna que nunca me había puesto a ver: los cráteres, cómo hacía la sombra cuando le pegaba la luz, la forma tridimensional que le daba esa sombra al cráter más grande que alcanzamos a notar desde aquí en la Tierra. Y en eso mi hermano empieza a gritar más grande: ¡Ey! 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 Y yo, ¿qué? Y fulano, y me hablaba por mi nombre. Y yo, ¿qué?
Y así como unas 15 veces, no les miento, hasta que yo a la medianoche, bueno, no exactamente a la medianoche, estamos en medio de la noche, o sea, estamos hablando como de entre 1 y 3 de la mañana. Y me dice, estás roncando. Y yo, ¿qué? Y que está roncando es el otro cabrón de arriba. O sea, mi hermano el menor. Y me dice, no, tú estás roncando. Y mi hermano el de arriba me dice, sí, tú estás roncando, cabrón. Y yo, ¿cómo voy a estar roncando si estoy despierto viendo la luna? Par de inútiles, tú no dejas dormir. Total que ahí nos hicimos de palabras que sí, que no. Y yo traté de entender qué había sucedido. Dije, ay, canijo. Me quedé despierto esperando a que se durmieran. Y yo recuerdo escuchar a mis dos hermanos hablar y contestarse dormidos. Uno le decía algo y el otro le contestaba incoherencias. Incoherencias. Yo creo que las cosas que estaban en su mente soñando. Entonces yo estaba a carcajadas en la mitad de la noche en vez de con miedo, porque imagínense dos locos hablando tonterías en la medianoche. Y yo en la mañana les decía, oye, estaban ustedes hablando. Cállate, tú seguiste roncando toda la noche, no nos dejaste dormir. Y entonces nunca nos pusimos de acuerdo en quién estaba roncando, pero yo estoy seguro que en los sueños cada uno soñaba su pedo. Y cada quien se contestaba, hablaban y cada quien se contestaba. Es más, en una ocasión, para que me creyera mi hermano menor, lo desperté. Y vimos cómo el mayor hablaba y decía, oye, esto, y se reía solo el cabrón. Ja, 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 jiji. Y le dije, ¿ves, güey? Él habla y tú le contestas dormido, cabrón. Me dice, no, no mames. En aquel tiempo, pues, les digo, soy pobre, siempre he sido pobre. Y en aquel tiempo más, pues, celulares y eso, pues yo creo que apenas estaban saliendo. Y para grabar así un audio tan extenso como para estar ahí a ver a qué hora roncaban y a qué horas contestaba uno y el otro, pues no había tanto. No había tanta tecnología y la que había era carísima y obviamente no la podía solventar yo. Pero sí, eso es extraño que no, la verdad no supe yo si la verdad la primera vez estaba roncando o no, porque yo les puedo prometer que yo les contestaba y les decía, ¿qué? Cuando me estaban hablando yo, ¿está roncando? Y dije, no mames. Sí, imposible. Yo cuando ronco me duele mucho la nariz. De hecho, no mucho la nariz, entre la nariz y la garganta. Y de hecho, no sé si alcancen a notar, de pronto me oigo como entre gangoso y mormado, por lo mismo que tengo una rinitis de hace mucho tiempo, porque soy alérgico al polvo y siempre estoy sorbiendo la nariz. Y obviamente eso también me provocaba roncar porque me mormaba. Siempre de noche o siempre que me acuesto se me morma la nariz. Se me cierran las fosas. Y bueno, a lo mejor sí escribe, pero estaba completamente despierto. O sea, categóricamente puedo negar que yo estuviese dormido. Y bueno, así pasan las cosas. Nunca supimos qué onda, ya no volvimos a hacer eso, pero sí en un par de ocasiones más pudimos notar que mi hermano, el más grande, hablaba y se reía solo mientras dormía. Entonces mi mamá hasta bromeaba con él y decía, ¿de qué te reías dormido? De nada. Y mi papá le contestaba, decía, de las maldades que se acuerda uno a solas y le dan risa y así nomás. Pero bueno, creo que me extendí ya bastante. Me toca ceder el micrófono a nuestra invitada, que nos va a contar alguna otra de esas anécdotas que están ahí en su mente y que muchas veces no las quiere recordar porque le dan miedo. No sé cuál vaya a contar, pero una vez se le apareció a alguien. Bueno, no sé cuántas veces, porque no es la primera vez. Una vez hubo... esa anécdota se las vamos a contar más adelante, ahorita en conjunto, pero déjenme ver qué nos va a contar, porque ni yo sé qué nos va a contar. Aura, el micrófono es todo tuyo. Ok, muchas gracias. No es como que sea tan grato contar estas cosas de repente. Así como dices, me acuerdo y me da escalofríos, pero
Bueno, esta no es que yo la haya vivido, sino que me la contaron de mi familia, así, con los que convivo de toda la vida. Por mucho tiempo yo viví en casa de mis abuelos, con unas tías, mis papás, mi hermano y yo. Entonces, esta casa está construida, pues, de manera A la antigüita. a la antigua, donde todos los cuartos están como distribuidos de manera Amorfa y lógica. continua, en una misma, como el mismo lado, y todo lo que es desde la entrada de la casa hasta el fondo, da hacia la cocina recorriendo un pasillo y un patio. Entonces, si yo quiero ir de la sala a la cocina, pues tengo que pasar por el patio y así por cada una de las habitaciones. Entonces, recuerdo que, bueno, esta casa también es de dos pisos y en la planta de arriba también hay un patio que conecta pues dos habitaciones, una al frente y otra al fondo de la casa. Bueno, es una casa muy, muy antigua, ya tiene más de 60 años esa casa. Más. Tal vez más. No, sí, 60, porque mi abuelito la construyó. Y bueno, aquí la cuestión es que de repente por las noches pues había como mucho movimiento en la casa. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos en la sala, estábamos reunidos, mi hermano, tú y yo. Y como frecuentemente pasaba, entonces mi hermano sale de la sala para ir a la cocina a tomar agua. Como les digo, va por el patio hasta la cocina. Entonces, una de mis tías que dormía en la planta de arriba va al baño en la noche, se asoma y ve a mi hermano pasar. Pero, bueno, así pasó la noche muy, muy tranquilo. Al día siguiente, lo primero que me dice mi tía: oye, ¿por qué se levantaron tan tarde? O sea, ya era la madrugada, vi a tu hermano que fue por agua y ahí ibas tú detrás de él. Y yo le dije: no, yo no salí para nada de la sala, yo estuve todo el tiempo en la sala. No, pero es que yo vi como alguien iba detrás de tu hermano. Él fue, dice, lo vi salir de la cocina y perfectamente vi a alguien que iba atrás de él. Como contexto, toda mi familia, todas las mujeres somos muy bajitas. Entonces cualquiera que haya ido detrás de mi hermano nos pudieron haber confundido, pero en ese rato, en la noche, pues quienes estábamos despiertos éramos mi hermano, tú y yo. O sea, sí, yo, no usted, radio escucha. Yo, el anfitrión, el dragón. Y los demás ya estaban dormidos, o sea, el movimiento lo hacíamos nosotros en la madrugada y hasta ahí. Pero eso nos pareció muy curioso y no me pareció tan extraño porque frecuentemente nos pasaba, precisamente estando en la sala, la puerta que daba hacia el pasillo o el recibidor, como se conoce comúnmente, o no sé, la puerta tiene cristal, pero es un cristal de ese que es como estrellado. Volvemos, es una construcción al estilo antiguo. Haga de cuenta, la entrada, la describo rápido, a ver si me doy a entender, eso espero. Pasillo. Cuando termina el pasillo, tiene a su mano izquierda dos puertas. Una que está en 45 grados, que es la entrada a la sala. Otra que está en grados 90 con respecto al foso del pasillo. Esa sala tenía un pasillo central que iba de la sala al primer cuarto y de ese cuarto al segundo, es decir, estaban comunicados por un camino donde tenía usted el marco de la puerta, pero no había nada, no había puerta, solamente estaba el marco y usted podía ir de la sala hasta el cuarto, hasta el segundo cuarto, porque eran dos, hasta el cuarto del fondo, que era el que tenía baño, en paralelo a la posición del pasillo, y el baño terminaba donde inicia la cocina. Es decir, que si usted camina por el pasillo y sigue por el patio, se va a topar con la cocina y a su izquierda con una puerta que es la de la última recámara. Entonces, todas las puertas tenían la mitad, que es como a unos 90 centímetros del piso, o 1,10,
de metal, una lámina de metal totalmente oscura, y de esos 90 o un metro y 10 hacia arriba era en cristal, ya sabe, ¿no? Marco en cuadrado, ¿sí? 4 espacios. De hecho, algunas de las puertas tenían una bisagra para poder abrir la parte del cristal, como una pequeña ventana en esa parte donde estaba el cristal. Y era este vidrio no transparente, sino que tenía un rayado, una figura que lo hacía ver difuminar las cosas que estaban atrás. ¿Sí? Creo que se llama biselado, no estoy seguro, por ahí si alguien me escucha y me puede corregir, se lo agradecería. Pero sí, tiene esas figuritas que no permite ver con claridad. Por ejemplo, si alguien está sin ropa, no lo alcanza a ver sin ropa, se ve la figura al contorno, y dependiendo de la iluminación pues se alcanza a ver, ¿no? No ya conociendo si la gente pues ya si está con ropa, si no está. Pero bueno, es de ese tipo de cristal que no permite ver claramente lo que hay del otro lado. Y sí, como comenta, estábamos ahí y continúa. Disculpe por la interrupción. No, gracias por aclarar un poco la distribución de la casa. Porque sí es importante en el sentido de por qué a veces se veía tan fluido el movimiento y era como muy, muy recurrente verlo de esa manera. Y bueno, siempre que estábamos ahí en la sala, a determinada hora veíamos pasar algo. Así decíamos, ay, no sé, pasó alguien. Pero era como muy frecuente y cada vez se veía como más sólido. Tratamos como de no hacerle mucho caso precisamente por eso, que ahí en casa pues teníamos esos antecedentes de que sí sucedían cosas extrañas, de ver sombras, de ver bultos o así, situaciones que pues no están dentro de lo normal. Pero, o sea, precisamente cuando mi tía nos describe que vio a alguien que iba detrás de mi hermano, pues lo pudimos asociar con esa situación que nos tocaba ver. O sea, a lo mejor no diario, pero sí hubo un tiempo en el que sí era como muy recurrente el ver a alguien pasar. Y era así como una silueta, a veces se veía un poquito más oscura que otras, pero ya hubo un tiempo en que ya cuando no lo veíamos era así como que extraño. Haga de cuenta, el problema era que la sombra casi siempre pasaba del pasillo hacia el patio. Entonces, pues, comúnmente, gente de su familia que de pronto entraba y nosotros no la escuchábamos o X causa, pasaba de regreso y decíamos, puede ser fulano, puede ser sutano. Pero el día que esa sombra pasó del patio hacia el pasillo, yo mismo fui a verificar qué había entre la puerta y el pasillo. O sea, es decir, bueno, ya en el pasillo, entre puerta de la entrada y la puerta de la sala, y no había nadie. De hecho, cuando llega de regreso, porque fue esto los 4 o 5 minutos, entra uno de sus familiares y lo identificamos perfectamente porque siempre llegaba en bicicleta, se escuchaba el craqueo del sistema de cambios de la bicicleta, se escuchaba crack, crack, crack. Entonces ya sabíamos que era él, o del eje de la rueda, era lo que se escuchaba, y ya sabíamos que era él. Y oye, ¿tú entraste ahorita antes sin la bicicleta? No, yo vengo llegando. Y ahí sí yo dije, canijo. O sea, yo la verdad es que me gusta todo esto, pero ya cuando digo, no, espérame, esto no es como que a cotorreo. Yo vi algo. No había más personas en ese momento, porque estaban dormidos, estaban acostados, que viniera a hacernos nada más una broma, y de hecho no son así en su casa. Y ya yo me tomé de manera personal de decir, no, espérame, es que es alguien. O sea, es que se vio tan... Es que es una persona, se vio tan... Sí, totalmente materializado esa cosa, que no es como las típicas sombras que uno ve de pronto, que uno dice, bueno, puede ser que alguien movió algo y con el reflejo de la luz de uno de los cuartos se vio una sombra que proyectó en el cristal. No, se vio pasar específicamente una figura de una humanoide, la verdad. Y ahí fue donde yo dije, canijo, y empecé a poner más atención porque me decían y yo, me están verbeando.
Y ahora sí, perdone, otra vez ponete, ya no voy a interrumpir, disculpe usted. No, realmente eso era lo que quería contar respecto a eso, pero sí es una situación que era como muy recurrente en ese tiempo, pero se da como por ciertos periodos. Nos hemos dado cuenta sobre todo que cuando va a ser el aniversario luctuoso de alguno de mis familiares, como que se acentúa ese tipo de eventos. Sobre todo con el fallecimiento de mi abuelito, empezamos, de mi abuelita y de mi abuelito, pues es que eran los pilares pues de la familia prácticamente. Pero pensábamos, bueno, realmente cómo es que ellos se van a manifestar de esta manera, si no nos quieren hacer daño, o cuál es la intención. Pero como en mi familia son como muy católicos, ellos lo asocian a, es que nos hace falta rezarles más. Y entonces para ellos era como cierta tranquilidad el rezar para aminorar ese tipo de situaciones, pero yo en lo particular me ha costado mucho trabajo, incluso es fecha que si voy todavía me da miedo estar ahí a oscuras o pasar por ciertos espacios de la casa por lo mismo, porque quiero evitar por todo lo que me tocó vivir, por todo lo que me tocó pues presenciar en esa casa, así como que me sigue dando miedo. Y bueno, tiene que ver con esta parte también, que como es una casa muy vieja y bueno, todas las situaciones que se han suscitado, pues creo que no es como la mejor de las vibras que se pueda sentir ahí. Entonces creo que sí hay algo más ahí, pero sinceramente trato de pensarlo y de indagar más allá de lo que solamente veo. Y así es, de hecho, así como de rapidito, yo siempre andaba por ahí y yo era el último, pues de hecho casi no dormía. Y de hecho yo era el que se dormía el último, si es que dormía un par de horas o una hora. Pero yo no dormía, yo estaba todo el tiempo yendo al baño. El baño, yo no iba al baño del primer piso, porque está dentro de una recámara. Yo tenía que subir unas escaleras de metal que iban del patio al patio, sí, del patio de abajo al patio de arriba. Y sin pasar por dentro de ninguna de las habitaciones de arriba, yo entraba al baño que estaba afuera del patio de la parte superior. Ahora, yo en algún momento sonsaqué a Aura y adoptamos a un perrito. Y luego vimos que tenía 3 cabezas. Y ahora es Cerberus. No se crean. Bueno, este perrito siempre, a todos lados, no importa dónde fuera, yo me levantaba, él me seguía. Y obviamente, yo iba a orinar, él también. Entonces yo lo dejaba él abajo porque no le gustaba subir las escaleras de metal, porque un día un niño lo tiró y una vez se le atoró la patita. Entonces ya le tenía miedo subir esas escaleras. Y se quedaba ahí abajo en el patio esperando que yo regresara para meternos los dos juntos a la sala, porque emparejábamos y él se quedaba ahí con nosotros en la sala. Yo en una de esas ocasiones que subí al baño, regreso y yo, ¿dónde anda el perro? ¿Dónde anda el perro? Chinga, ¿dónde anda el perro? Y ya, le digo, oye, ¿dónde está el perro? Y si se fue contigo. Le digo, no, pero no está acá afuera. No, se fue. Y le voy a contar. El baño que está en la parte de arriba tiene una ventila que siempre está abierta. Y todo, por más que murmuren dentro de la cocina, se oye, y se oye claramente que están murmurándole aún así. Se están quejando de mí porque no me voy, órale. Y se escuchaba todo, murmullo, rechinidos de puertas. Si alguien se giraba en su cama, se escuchaba todo en ese baño, se escuchaba todo lo que pasaba en la parte inferior de la casa, todo. Porque el patio estaba tan grande y tan abierto. Y la altura, obviamente, pues a doble altura, estamos hablando de una altura de unos 4,5 metros. Porque tiene un techo de lámina, entonces eso hace más resonancia. Todo lo que suena en el patio de abajo se oye perfectamente en el baño de arriba. Esas puertas de metal le rechina la bisagra. Y también, pues, a estilo de antes, la puerta de la cocina tiene un pasador de metal para ponerle candado y cerrar la cocina, porque si usted hoy se imagina la casa de 2 pisos, pero está totalmente abierto, o sea, los patios quedan abiertos. Si alguien se brinca de azotea a azotea, se mete a los patios.
y se puede meter a la casa. Entonces ahí dejaban siempre la cocina abierta, siempre las recámaras emparejadas. Pero hagan cuenta, si alguien se brincaba por la azotea vecina, se podía meter hasta una de las habitaciones porque dejábamos abierto, porque yo dejaba emparejado, porque yo siempre estaba allí, yo siempre estaba despierto, no pasa nada. Entonces la gente tenía confianza en mí y estaba todo abierto. Pero cuando ellos salían, cerraban todas las puertas que daban al exterior del patio, incluyendo la cocina, con su candado. Las ventanas con su candado. ¿Por qué? Pues porque tenían su refri, sus microondas, todos sus electrodomésticos, que obviamente si alguien se mete por la azotea no había nada, no hay reja, no hay barandal, no hay nada, se pueden meter, brincar y robarse cualquier cosa. Aquí el detalle es que el perrito estaba dentro de la cocina y la puerta cerrada con el pasador, y yo nunca escuché cuando abrieron. Aparte, esa puerta siempre la tenían atorada con un carrito que le rechina las llantas, y siempre tenía cosas, naranjas, pepinos, jícamas, frutas que compraban para la semana. Ahí estaba siempre cargado ese carrito y hacía ruido sí o sí. O sea, el perro no se puede haber metido y accidentalmente haberse encerrado. Y nadie de su familia, menos de los que habitaban la parte inferior de la casa en las noches para dormir, nadie me iba a encerrar al perro, porque ya saben que el Naquito es como uno de mis hijos. Bueno, no tengo, él es como mi hijo, así lo quiero mucho. Entonces, verlo ahí encerrado, porque ni siquiera lloró, no hizo nada. Cuando me dice ya no está, yo me regreso y yo busco. Y yo obviamente la verdad es que les digo, yo a fantasmas y a todo ese tipo de cosas y ruidos, aunque yo oiga que son ruidos que uno de pronto dice, hoy dan miedo, porque dices, eso no es de aquí, de este mundo, yo voy y veo. Yo tengo que cerciorarme qué es. Bueno, entonces yo a lo que más le tengo miedo es a las personas vivas, y sobre todo las más vivillas, y la verdad es que las cucarachas grandes me dan tanto asco que sí, se le puede considerar miedo, porque no quiero ni que ni me toquen. Y este lugar, esta casa, se ubica en un lugar muy antiguo. Sí, es una parte de la ciudad muy antigua donde todo era una zona industrial. Todo sigue siendo una zona industrial, pero hay bodegones abandonados, hay vías de tren, hay vías de ferrocarril. Entonces la zona es como muy concurrida de, pues ya muchos años, los drenajes muy viejos, acumulados de estos animalitos, estos insectos, pues salen en las noches, y ahí yo, la verdad es que ni me fijé, no me interesó. Y la luz de la cocina se prende desde adentro. Entonces yo llego y abro y veo al perro ahí, y así, quieto así. Y dije, este güey, ¿qué hace aquí? Vente, vámonos. Entonces yo me molesté y le dije, oye, alguien me encerró al perro. Y me dijo, ¿quién? No sé, pero alguien me encerró al perro, y cuando sepa quién es, vamos a tener problemas. Pero no, o sea, no se escucharon pasos, no se escuchó que le hablaban, porque este naco, al único que respondía en ese entonces era, pues, que ni siquiera comía bien. No le gustaban las croquetas, uno tenía que andarlo correteando para que comiera croquetas. Comía salchichas, sobres de esos de carne, de alimento húmedo, latitas de alimento húmedo, o papitas. Le gustaban las tostadas, los totopos, las frituras. Obviamente eso no era lo que se le daba de comer, pero para que le abriera el apetito le daban una, dos, ¿sí? Y con eso venía. Pero si usted le hacía con algo, y se le quedaba viendo. Y luego en ese tiempo fue cuando empezó a agarrar un poquito de carácter, y de las personas ajenas de la casa, ya ni siquiera gente que no fuera, o sea, gente de las ajenas dentro de la misma casa, gente que no se iba mucho con nosotros, o que no convivía mucho tiempo con nosotros, él les gruñía y les ladraba. Hay a dos de sus tías que él no quiere, les gruñe, las ve y les gruñe. Entonces, son esas únicas personas que
vamos, no con dolo, no con el afán de encerrarlo, bajarían, ay, vamos a... Pero es quien, posiblemente si dicen, pues si el perro se metió, no se fijarían, salte, no le hablarían, salte. Simplemente entrarían y saldrían, pero el tema es que nunca cerraban esa cocina de noche. Nunca. ¿Por qué? Porque todos iban allí a tomar agua y es incómodo, imagínense estar a las 2 de la mañana, abre la puerta de chirrido, cierra la puerta de chirrido, y el pasador, paz, y el pasador, pam. Algo parecido a nuestro intro, así, pam, no, pues no, imagínense a las 3, 4 de la mañana. Por eso no le cerraban esa puerta. Y de hecho la tenían atorada pues para que ningún aeronazo, que quién sabe si podía mover esa puerta y meter un aire, pues no fuera a azotar para que no fueran a romperse los vidrios. Y por eso fue, dije rápido y bien, ya llevo aquí, no sé, 7 minutos. Nomás era un comentario de pasadita, pero sí eso me sucedió allí. Y otro par de cosas que contaré en otra ocasión, que si estuvieron un poquito más dedicadas y extensas, porque ahora les voy a contar algo, no que me sucedió a mí, pero sí que sucedió en la casa, en su casa, casa de todos, ahora también tu casa, hace muchos años, muchos años, nosotros vivimos en una casita, en una colonia un poco fuera de lo común, de lo que vemos aquí en los barrios en México. Hagan en cuenta que era una calle, todo de bajada, y a su mano izquierda había casas y a su mano derecha había edificios, departamentos. Del lado izquierdo usted veía andadores, no había calle, no podía circular un vehículo hasta el frente de su casa y meterlo en su cochera, porque en el medio del andador, ¿sí?, para empezar estaban a desnivel, como iba de bajada, tenía una línea de casas por encima de la de enfrente, entonces las aceras, normalmente como de unos 1,5 metros de ancho, estaban una enfrentada a la otra con una diferencia de unos 2,5 metros, como unos 2 metros de diferencia de profundidad, más o menos unos 2 metros. En medio, entre acera y acera, había un pedazo de jardín donde había árboles muy viejos, grandes, parte del hábitat de ese lugar, porque haga de cuenta que está junto a un barranco y ellos tomaron la colina o el descenso de un costado del barranco para ir haciendo la edificación de las casas. Entonces ese jardín era parte la vegetación silvestre que ya había de ese lugar, entonces había árboles muy grandes. Y para cuando nosotros llegamos a esa colonia, uno de los vecinos dijo, oigan, pues por la inseguridad y todo, que pues, de aquel lado de los edificios se juntaban pandillitas y todo, les gustaba hacer desmanes y empezaban a robar cosas, y pues la gente de allí dijeron, oigan, hay que hacer modo de poner los carros allá de aquel lado, porque al final del andador lo que estaba era unos 3 metros, como unos 5 metros de la casa hacia el barranco, y de hecho había unos postes como de seguridad que uno no debía rebasar para si se desgajaba. Entonces lo que pretendía era hacer un caminito, aunque nos fuéramos así de costado, y una rampa al final para poder subir los vehículos y estacionarlos junto al barranco. Entonces se ponen rejas para tapar el paso por el costado del barranco. Había mucha gente que caminaba por el lado del barranco, iba para abajo, ¿sí? Entonces ese lugar también nosotros lo utilizamos para jugar pelota. Entonces de pronto ya era pues como parqueadero. Y ese tipo de papá dijo, bueno, pues ya tenemos donde guardar el coche, y sale la oportunidad de que uno de nuestros familiares le vende un carro, pues se lo compra. Y pues teniendo carro nuevo y así, bueno, el carro no era nuevo para nosotros, pero teniendo el vehículo, pues la novedad, ¿no?
uy, para que, no sé, casi necesito ir a comprar un esmalte de uñas, decía mi hermana, y vamos en el carro. Entonces, me acuerdo que esto era para una Navidad. Mi hermano el mayor, el que habla solo, el loco, ese, tenía una novia y decidió invitarla para la Navidad, a la cena de la Navidad. Entonces, imagina, ¿no? Uy, hay que limpiar la casa hasta el último rincón. Para esas tareas nos volcamos todos, cada quien a sus tareas, nos dieron a cada quien lo que nos tocaba. Y cada uno como va terminando, pues vamos tomando turno para un baño y todo. Y mi papá dice, pues vayamos a la casa de esta chica por ella para traerla. Y fuimos a su casa. Ella vivía en las afueras de la ciudad, muy cerca de las afueras de la ciudad. No vivía ni tan lejos ni tan afuera de la ciudad. Pero sí era ya un despoblado. Un despoblado que solamente se podía accesar por dos caminos. Uno, que era una carretera amplia, bonita, alumbrado público, siempre hay seguridad circulando por la zona, y solamente se tenía que meter unos 2 minutos o 1 minuto, ni siquiera mucho, tenía que cruzar como unos 400 metros las vías de tren o de ferrocarril, no sé cómo le conozcan a la bestia, y unos 150 metros más adelante, a la izquierda, había unas construcciones y ya. Enfrente no había nada. En esas construcciones había una tienda, que la tienda arriba, a los lados, también era casa del dueño de la tienda, y casualmente los dueños de la tienda eran la familia de la novia de mi hermano. Bien, recogimos a nuestra cuñada. En el vehículo venía mi papá, mi mamá y mi hermana menor, la más chica. Y en la casa habíamos dejado a 2 de mis hermanos, a mi hermana mayor y a mi hermano que es más chico que yo, más grande que la más chica. Oh, qué difícil, ¿no? Siempre me complico. Bueno, recogemos a esta muchachita, sube todas sus cosas porque, ¿verdad?, lleva muchas cosas. Y venimos platicando y todo, y jijiji, jajaja. Y cuando llegamos a la casa, están pegados. O sea, pegados al barandal, porque da cuenta que esa casa tenía un cancel, tenía un espacio de 1 metro y luego la puerta de ingreso. Entonces estaban entre la puerta del ingreso y el cancel, porque tenían miedo de salirse, que en ese tiempo de Navidad mucha gente se iba, imagínense, barranco a la izquierda, nada, todo oscuro, no hay luces. Los vecinos de enfrente, 4 o 5 casas, todos se van con la familia, todo apagado. Los vecinos de al lado, no hay nadie. La casa siguiente era de un amigo que tenía mucha familia y nunca estaba en Navidad, vacía. La siguiente casa vacía. O sea, la mitad de las casas, justo en el final del andador o de la privada, no había nadie. Luces apagadas. Entonces mi hermana lo que quiere es salir corriendo de la casa y dice, no, espere, le pone llave al cancel y le pone llave a la puerta. Y se quedan encerrados en ese metro. Mis 2 hermanos, ¿qué hacen aquí? Dice mi papá, ¿qué hacen aquí? Imagínense, llegamos con el coche y los veía en el cancel. ¿Qué están haciendo ahí? Mamá pensó, los idiotas han de haber querido salir y olvidaron las llaves y se quedaron encerrados entre puerta y puerta. Y mi mamá dijo, tontos, ahorita, pues, no sé, un martillazo, que sé yo, ahorita abro esa madre. Cuando bajó me empieza a chillar mi hermana, y mi hermana así, ya cállate, ya tienes harto. ¿Qué pasó? Bueno, en la parte de arriba había un baño, en el fondo. Pero el baño tenía la particularidad de a lo mejor muchas otras casas que tienen el lavamanos fuera del baño. O sea, dentro del baño solamente está regadera y retrete. Afuera está el lavamanos o tocador, sí, con su cristal, todo.
Ese pasillito da a una estancia pequeña, la cual tiene una ventana frontal hacia el exterior de la casa al frente, y había dos puertas encontradas a esa ventana, que una de la recámara principal y otra de la segunda recámara de la casa. Bueno, en una de esas puertas, cuando mi hermana está lavando el lavamanos y lo está tallando, cuenta que empieza a escuchar que tocan como con la uña así. Entonces va, abre, no ve nada, que pasó, prende la luz, nada, cierra, ¿sí? Y dice que desde arriba de la puerta escucha un arañazo, ¿sí? Hasta el fondo de la puerta, y dice que sale disparada. Yo, como le comento, estaba chico en ese entonces, no sé, iba en la primaria, entre primaria y secundaria, no tenía más de 12 años o 13 años. Y yo voy, soy el primero que sube, voy a ver, me dice, de hecho mi papá simplemente me confía, me dice, ve a ver, porque sabe que yo soy así muy entrón a todo ese pedo del miedo. Vamos a ver. Fui, subí, nada, pensando en una rata, ¿no? Nada, no hay nada. Bueno, pues mi hermana es de las que cuando le pasa algo le tiene una fobia luego a quedarse sola. Sí, que ya nomás estaba gente arriba, ya estaba allí, y ya nomás veía que se bajaba el último que estaba en la estancia de arriba y boom, bajaba corriendo detrás de él. Y ya no quería quedarse ahí sola. Entonces, bueno, ya pasamos la velada, cenamos, llegó mi hermano porque él andaba trabajando, le tocó trabajar. Llega mi hermano, cenan, conversan, el intercambio, jijiji, jajaja. Llega el momento de, bueno, pues vamos a llevar a la muchacha a su casa. Y mi hermana, no, ni más, que se van. No, yo no me quedo sola y que no sé qué. Total que mi papá le dijo a mi hermano, bueno, entonces llévala tú. Y mi hermano tomó el carro, se llevó a la novia y se fue solo. Y ya nos quedamos todos allí. Pero no sé, mi hermana siempre volteaba así para todos lados con miedo, o sea, toda esa noche volteó para todos lados con miedo. Cualquier ruido, y sí, de pronto se escuchaba, hay algo muy extraño en esa casa, sí, de pronto se escuchaba como si rodaran una canica grande, o sea, como una esfera de vidrio grande. El piso no era cerámico, era cemento planchado, muy liso. Desde que hay como en las secundarias, en las primarias así muy marginales, haga de cuenta, así, piso de ese gris, de cemento que lo alisan así, lo fraguan así muy lisito. Y se escuchaba así para allá y para acá. Pero de pronto, no mucho rato, y a veces. Tenía que quedarse uno mucho tiempo así, sin hacer nada, en las noches, y de pronto se escuchaba. O se escuchaba como si golpearan el techo así como una piedra esas con las que hacen los castillos. Se escuchaba así. Y a lo mejor alguien que sepa de construcción va allí, pues está crujiendo la neta, no tengo idea. No sé si se hinchan las varillas de metal allá adentro por el cambio de, o se deshinchan con el cambio de temperatura, es diciembre, el frío. Y tal vez algún cerramiento truena, no sé si hagan ese ruido ya cuando tienen las casas. No sé la verdad cuántos años tenía esa casa, pero sí tenía ya sus buenos años. Y mal hecha, claro. Quién sabe si a lo mejor esa madre estaba tronando la construcción por alguna malhechura o por algo natural, algo normal. Pero sí se escuchaba eso. Pero jamás, yo jamás ahí vi no escuché algún sonido así extraño. Ahí no escuché. Ahí me pasaron otras cosas que después contaré, porque ya se nos está durmiendo ahora. Dice, ya me toca, ya tienes media hora hablando, quiero hablar yo, y nos va a contar alguna otra de sus anécdotas, que no sé si no la quiere recordar o le da miedo, porque esa vez que su tía vio la sombra atrás de su hermano, sí le dijo, es una sombra negra. Más bien ellos, a lo mejor era fulanita o sotalita, no. Para no asustar al hermano, la tía asegura
que era una sombra totalmente negra. Y sí, de la estatura de acá mis ojos. Chaparrita, mide menos de 1.60. Pero es lo que yo digo, sí, coincide así con la cosa esa que nos pasó ahí por el cristal. Y no nada más, haga de cuenta, pues siempre el punto de reunión ahí, en el after party, en las convivencias, van a pensar que son, bueno, es que yo era el alcohólico, van a pensar que nos la pasábamos en la fiesta, pero era yo solito. Y no era fiesta, según ella. Yo recuerdo que sí, pero dice que no. No, pues yo llegaba a la casa ahí, y de hecho yo un día llegué, me di cuenta que la puerta estaba abierta y llegué porque había música y me dijeron, ¿quieres una cheve? Y dije, Simón, y ahí llegué y ahí me acoplé. Y ahí me quedé. Haga de cuenta. De estos que, no, que haga de cuenta, nos pegaba así de que estábamos en la fiesta. Y dicen que era yo digo que puede ser porque yo no manejaba. Bueno, a veces sí, pero yo no manejaba ya, porque empezaron con lo del torito, dije. Entonces, haga de cuenta que pues en medio de que estamos tomando, que sí, que no, que pues se nos antoja algo de comer, pues las 2 de la mañana, la 1 de la mañana, ¿no? Pues, ¿quién es el que sabe dónde hay de comer en la madrugada? El borracho. Oye, que, vamos, yo conozco unos burros bien buenos, vamos, y ahí vamos. Regresamos de los burros, ¿sí? Pone las cosas en la mesa, pues obviamente burros, refrescos y demás bebedera. Y pues nos sentamos alrededor de la mesita y ¿qué? ¿Cuál es el mío? Y acá mis ojos me dice, ahorita vengo. Y pues le digo, entre la sala y las habitaciones había un pasillo, o sea, estaban los marcos de las puertas que no tenían puerta. Tenían una cortina, nada más para pues algo de privacidad, ¿no? Que no estuvieran viendo desde la sala hacia la habitación o desde la habitación hacia la sala. Entonces entra, prende la luz y haga de cuenta que así como entró, porque nomás tendió así el brazo para adentro y quita la cortina, se mete y haga de cuenta que como que tira la mano para la luz, ¡pac! Y así como ¡pac! Prendió la luz, ¡pum! Se gira y se regresa y se sale. Y se sienta y se empieza a morder la uña y digo, ¿qué pasó? Nada, ¿qué pasó? Me dice, lo que pasa es que vi algo. Y le digo, ¿qué? Me dice, vi algo ahí adentro. Y yo, pues giro tiro el brazo. ¿Qué viste? No hay nada. Cuéntales qué viste. No me gusta mucho recordar esa historia porque cuando voy a esa casa duermo en ese cuarto. Entonces no me gusta acordarme. Pero a quien vi perfectamente sentado en la cama de esa recámara era un tío que tenía meses de haber fallecido, ni siquiera habían pasado tanto tiempo. Y tampoco era un tío que hubiera sido tan cercano a mí, pero me llamó mucho la atención que me haya pasado, pues, de haberlo visto, porque fue así como muy descontextualizado el evento. No había sucedido algo extraño de manera inmediata. Nada. No, pues digo que estamos en la fiesta. Me dicen que no era fiesta, pero digo que estamos en medio de la fiesta. Entonces, así de esas veces, o sea, yo estoy segura de lo que vi y era así, como les digo, como es algo tan random por no ser un tío tan allegado, entonces por eso se me hizo extraño haberlo visto. Sí, no, y aparte no es como el típico evento de, ay, acaba de fallecer, lo vi, se vino a despedir de mí, o ese tipo de cosas. Se tenía una conexión kármica, cósmica, energética conmigo porque era mi padrino de bautizo. No, nada de eso. Pero bueno, sí me pasó una vez con otro tío que tampoco era como muy cercano, pero no sé si de una vez lo cuento o después. Como quieras, ya estás entrada, nomás que no nos has dicho a quién viste. Pues a mi tío. Pero ¿cómo murió? Él enfermo. ¿De qué se murió enfermo? Pues de cirrosis. Ya ve, andábamos en la fiesta y como que dijo, allá hay pisto, y se acercó. Venía, y cuando vio a la sobrina pálida, se desapareció el vato. Fue un tío que sí le gustaba mucho la fiesta, precisamente. Y como mi familia le teme muchísimo al alcoholismo, nunca compran alcohol en ninguna de las fiestas. Pero él siempre cargaba su alcohol, o sea, su botella de tequila y
Sí, como buen alcohólico, y para que no anden diciendo, no, que nosotros hasta le ponemos para su borrachera. No, no, no. Uno llega con su propio pomo. Pero una de las veces en las que sí me pasó, ahorita que decías de que se me fue a despedir, fue otro de mis tíos. Él sí era hermano directo de mi mamá. Él había padecido 2 cirugías de vesícula y bueno, la libró. Pero en una de esas ocasiones, pues él fue a comprarse unos zapatos al centro y pues recién operado, pues vas como de alguna manera convaleciente. A lo mejor no iba así tan expuesta a la herida, ni mucho menos, ni tan... Pero sí vas débil, pues, o sea, después de una recuperación de una cirugía no es como que vuelvas a la normalidad tan fácil. Entonces él fue al centro a comprarse unos zapatos y pues lamentablemente lo atropellaron. No murió en ese instante, pero lo trasladaron al hospital y todo el día no supimos nada de él. De hecho, a ti te tocó estar cuando lo andábamos buscando por todos lados. Su esposa nos llamó a ver si estaba con nosotros, sus hijos, nada, nada. Hasta que después de 1000 horas, ya por la noche, llamaron y bueno, se dieron cuenta que estaba en el hospital internado, muy grave. Y ahí pues estábamos esperando las noticias. Y recuerdo, como ya les había dicho, que en casa donde yo estaba, con la casa de mis abuelos, vivíamos una gran cantidad de familia, tíos, papás, primos. Casi todos se fueron, a excepción de una de mis tías que tenía pues tenía hijos pequeños, pues. Entonces nos quedamos todos dormidos en la misma habitación porque, bueno, estábamos a la expectativa de qué había pasado después de que habían encontrado a mi tío. Entonces nos quedamos ella, yo y sus 2 hijos. Y mi hermano, ya me acuerdo, mi hermano también estaba con nosotros. Y me acuerdo que perfectamente pues estábamos así esperando. Y yo de estar dormida así tranquilamente, porque pues sí había esa preocupación, pero cuando uno es joven como que no se engancha tanto. Sentí así, o sea, lo puedo jurar, sentí como me agarraban el pie y me jalaban y así como que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y pensé que había sido mi tía que me había despertado y mi tía en ese momento se estaba asomando hacia la ventana que daba hacia la calle porque dice, acaban de timbrar, ¿no oíste? Y yo, no. O sea, justo el momento en que a mí me agarraron el pie, timbraron el timbre de la casa y no había nadie en la calle. Y no pasó ni un minuto cuando nos marcaron que mi tío acababa de fallecer. Entonces, mi tía y yo nos quedamos así como que en shock, porque pues prácticamente él fue a avisarnos antes de lo que los demás nos marcaron. Y no se me olvida porque esa sensación es muy, muy fea de que sientes que alguien te está jalando el pie. O sea, ni siquiera fue así como un toquecito. O sea, sí me agarraron así el pie totalmente y así como que, híjoles, fue así como... Me acuerdo que se me pone el pie chinito porque sentí muy feo. Y mi tía también asoció eso de que había venido a tocar el timbre, pues. Pero pues no había nadie en la calle. Ya era la madrugada además. O sea, no era como tan sencillo de que alguien se escondiera ahí y no lo viéramos porque se escucharía también. Pero sí fue... De esos 2 tíos tengo ese recuerdo del primero que les mencionaba. Ninguno de los 2 era tan allegado a mí. Pero por eso me parece extraño que pase eso. Y siempre en esa casa, porque tampoco era que frecuentaran ese espacio. Pero no sé si por ser la casa de mis abuelos, tuviera algo que ver. Y bueno, esa es la historia. Ven, les dije que tiene muchas anécdotas ella, pero le da miedo recordar, no las quiere contar. Digo, vienes al programa a contarlo chido, cuéntalo chido. ¿Te da miedo? No le hace que son las 3 de la mañana, es la hora muerta. No le hace, es la hora muerta, no le hace. Voy a contar esa historia, no hay pex. Oh, ya llevamos 1 hora. Y yo sé que los demás programas han sido muy cortitos. Nos vamos a extender un poquito más
Esperemos que no lleguemos a la hora, digo, a las 2 horas. Pero ya me vi con cara de ya no quiero contar más cosas, ya me dio miedo, tengo frío. Hay unas pequeñas anécdotas que igual podríamos hacerlo para la segunda parte de anécdotas porque como les repito, estamos tan cerca, muy cerca del primer aniversario de las puertas del infierno. Tal vez hagamos una segunda parte de esta tercera parte de anécdotas que tenemos en el podcast y seguir con estas historias porque de veras, son muchas. De carretera yo anduve de noche manejando, vi cosas que a lo mejor, bueno, una estoy seguro que no, bueno, una, dos, tres, bueno, vi cosas feas que son normales, pero dices, me tocó exactamente ver un choque. Me tocó ver a un vato que me quiso asaltar enfrente de un panteón. Uy. Los dejaré para la segunda parte de este episodio especial. Halloween, aniversario, Día de Muertos 2021 post-pandemia, porque, ojo, después de esto les voy a traer la teoría conspirativa más grande que existe, porque estoy bien fumado, en todo internet. Extraterrestres, fantasmas, guerras, política, economía, todo metido en un frasco. Y van a flipar, van a decir, este está no fumado, está lo que le sigue. Se le murió las neuronas de un tanque. Espere que se me va el aliento a hablar porque digo, todo esto que voy a contar no va a ser en un solo programa, voy a necesitar horas. Y bueno, esta es la primera parte del episodio especial Halloween, aniversario de las puertas del infierno, Día de Muertos. Aquí, en su podcast preferido. Y no olvide antes de irse a acostar, revisar bien todos los seguros de su casa, ventanas, y que no haya nadie ni en el armario ni abajo de su cama, porque, ojo, en una de esas, ahí puedo estar yo. Esto fue Las Puertas del Infierno.